comenzamos esto, pues. Como todo comienzo, vamos a presentarles sobre lo que vamos a tratar en términos de la estructura. La primera parte vamos a hablar de unas premisas que están asociadas a esta reconstrucción. Luego, hacer unas consideraciones sobre el metro que se pensó, se diseñó y se construyó. Luego el metro que tuvimos y el que algunos conocimos, para pasar al metro que tenemos. Entre uno y otro, comentar algunos aspectos de la ruptura, el descontrol, lo que algunos llaman la fuga por delante, el detonador, para finalmente hablar del metro que queremos. Un programa, una estrategia y qué hacer para obtener el metro que queremos. Y finalmente, como todo, se acaba esto y plantearemos el cierre. Entonces, en términos de las premisas, lo primero que queremos hacer la connotación es que hay que hacer la diferenciación entre sujeto y objeto. Hay que hacer la diferenciación entre empresa y sistema. Son dos cosas diferentes. Lo importante es poder conocer y diferenciar efectivamente estas diferencias. Porque como cuando se plantea una reconstrucción como es en este caso, es que se tiene que reconstruir el sistema. Además de que hay que operar y mantenerlo. Significa entonces que hay una operadora cuya misión debería ser transportar usuarios con unos determinados atributos de calidad. El asunto está en que se pueden tener las dos cosas, se puede tener la empresa y se puede tener el sistema. El sistema puede ser muy bueno, la empresa puede ser tan bueno como el sistema o viceversa. Entonces, al final de cuentas, hay que saber de qué es lo que se trata, porque en términos de la reconstrucción, parte del desarrollo acá es que pareciera que hay que reconstruir ambas cosas o ambos elementos. Ahora bien, importante también como segunda premisa es, a los efectos de marcar continuidad e incluso ruptura a la vez, indicar que en muchas actividades de este tipo se habla mucho de que el metro que está ahorita no sirve y que queremos el metro del 83, el que se inauguró así hace muchísimo tiempo. Y resulta que el planteamiento que hace RDM es reconstruir un metro, pero no reconstruir el metro del año 1983. O sea, no estamos hablando de reconstruir lo que fue hace 40 años. Lo que se habla es es mirar a 1983 y establecer o replantear lo que sería aquel metro del 83 en el entorno de la actualidad de hoy. Se imaginan en el 1983 con disfrutando o aprovechando las bondades del metaverso, de la Big Data, del Internet, de la página web o del Twitter. Esas cosas que no se disponían en ese momento. La idea no es ir a 1983 donde ni siquiera teníamos celulares ni fibra óptica. O sea, hay 40 años de diferencia. Entonces, lo importante es que lo que se plantea es el metro del siglo XXI, es no ir atrás. Recuerden aquello de que para atrás ni como el cangrejo. Entonces, el asunto entonces es que quizás con algunos elementos de allá, algunos elementos clave, pero es el metro de ahorita. No queremos el de 1983, queremos uno mejor, evidentemente, y el 83 es la referencia. La tercera es que, de acuerdo al planteamiento que hace RDM, no hay mejora posible. ¿Y por qué? Porque la reconstrucción no plantea soluciones en el corto plazo, porque sencillamente no hay soluciones en el corto plazo, es un proceso. El reconstruir esta situación, así como otras empresas u organizaciones de servicio público, no hay soluciones instantáneas, o sea, no hay un fast track, no hay un metro continental, no hay un Conflex, es un proceso y es lo que hay que tener en cuenta.
muchas personas, muchas organizaciones, muchos periodistas, cuando lo increpan a uno sobre qué es lo que pasa ahora, no, en 100 días hacemos algo, no, en 100 días no vamos a hacer nada, es imposible, no hay forma. El reparar una escalera cuando tiene 150 dañadas, bueno, es mejor reparar una que no reparar nada, evidentemente, y eso es una mejora, pero es una mejora que no aporta. Reparar un tren de una flota de 124 trenes, bueno, porque es bueno, evidentemente, pero no aporta. Es decir, este nivel de mejoría no aporta lo suficiente, ni siquiera nos acerca al metro que teníamos en el 83, con los 40 años de diferencia en todos los ámbitos, incluido el que quienes fueron pioneros o quienes fuimos pioneros estábamos comenzando a estudiar y entender esto, de tal manera que el sistema está destruido. Y lo peor es que la empresa que está encargada de planificarlo, gerenciarlo, dirigirlo, administrarlo, operarlo, mantenerlo, repararlo, modernizarlo e inclusive reconstruirlo, también está destruida. Entonces, no hay capacidad para corregir, porque en opinión de nosotros, por supuesto quizás sesgada, es que hay mucha simpleza, mucha subestimación, impotencia y desidia. Algunos dirían que alcanzaron el principio de Peter. Así pues que el asunto es un tema de plantear 3 ejes de acción. Y los ejes de acción sobre el cual trabajar es definitivamente es el metro la gran solución para Caracas. El metro es un modo de transporte rápido y masivo. El metro de Caracas es una isla de excelencia. Entonces, esos elementos son importantes. Por eso decía anteriormente que no es ir al metro del 83, sino es al metro que buscaba ser la gran solución de Caracas, el metro, un sistema de transporte rápido, masivo y seguro, y que estuviera en una isla de excelencia, orientando siempre su misión hacia el servicio, en medio o en un entorno de la revolución tecnológica, la revolución numérica, de la digitalización y del cambio climático. Entonces, es cómo salir de esto, porque pareciera entonces, con lo que se ve, es que el metro perdió el control. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Es lo que pretendemos establecer o chequear, aunque muchos, independientemente de cómo se llegó o cuál fue el camino, se supone que estamos en una situación X, que no es importante tanto describirla, lo importante es cómo salir de ella. Pero a los efectos de plantear soluciones, lo más importante a los efectos de generar una solución surge mucho la importancia del diagnóstico, porque para poder solucionar, así es trivial, es necesario conocer cuál es el problema. Y además de saber cuál es el problema, el saber cuál es la magnitud del problema, y para ello es importante un diagnóstico acertado, por lo cual se requiere de la ayuda de las auditorías técnicas, las experticias y las auditorías de proceso. Esas son las premisas. Hablemos un poquito ahora de el sistema que se pensó. Y, por supuesto, el que se construyó. Entonces, en el año 1969, mucho antes de que el metro se inaugurara, había mucha gente trabajando en esto, y por eso es que el asunto para estudiar esto, muchos no les gusta hacer referencia a la historia, pero a nosotros nos parece que es muy importante, porque ya en el año 69 se hablaba de los 4 ejes que debería tener la red. Se hablaba de a qué obedecían los distintos trazados. Se hablaba de del tema del futuro crecimiento, que tiene que ver con la parte sureste. Y lo más interesante es que se hablaba de la demanda estimada, que evidentemente se tiene que hablar de esto cuando se trata de un proyecto a largo plazo. El asunto es que si uno a este informe o a este trabajo de la Comisión del 69 que dio lugar después a la construcción del metro, si uno lo leyera y le cambiara la fecha, muchos de sus preceptos estarían vigentes al día de hoy. Por ejemplo, el tema de la capacidad horaria. Mucha gente dice que el metro llegó a saturación porque, bueno, se hizo un metro pequeño, etcétera, ¿no? Ya en ese momento se hablaba de la gran capacidad que iba a tener este metro y se habló de los 50.400 pasajeros por hora por sentido. Hay que verle la cara a ese tipo de cosas. Y que evidentemente se iba a tener un crecimiento en la medida de
a su vez del propio crecimiento de la ciudad y de la dinámica de la misma, de tal manera que esa es la capacidad que no se tuvo el primer día de inauguración, evidentemente, porque todo tenía que ver con un proceso de reconocimiento, un proceso de familiarización, un proceso de formulación de lo que debía ser la utilización de estos elementos. Pero el asunto está en que se fue llenando, por supuesto, pero se planteó que una red, no se planteó una línea, se planteó una red y fue el mismo grupo de ingenieros que trabajó en ese asunto. Lo cierto del caso es que esta vida de este sistema iría creciendo en la medida que fuera creciendo a su vez la demanda y haría que se aumentaran las frecuencias, los números de vagones, a los efectos también de hacer una utilización razonable de las instalaciones que se correspondieran con la demanda. Y así llegamos al metro que tuvimos, con esas consideraciones, que deben haber muchas, evidentemente. Este metro que tuvimos, no lo conocimos todos, evidentemente, porque el metro que tuvimos, si a partir del 69, todo va a depender de donde se fije el punto de inicio, donde se pone el punto de inicio. Lo cierto del caso es que para muchos el metro que conocimos es el de la cultura metro, el que formaba al usuario, el metro que transformó al ciudadano y generó un comportamiento distinto en el subterráneo, independientemente de que cuando este ciudadano saliera a la superficie, volviera a la conducta de entrada. Y una cuestión importante, el tema de la norma, porque a los efectos de cumplimiento de la norma, evidentemente no es que hace falta solamente el planteamiento de ella, sino que existe la norma, existe quienes deben someterse a la norma y existe quienes son los vigilantes de que eso se cumpla. Como ustedes verán ahí, esas 18 normas del usuario se mantienen vigentes, eso no ha cambiado. Se incorporaron unas pocas a propósito de la incorporación del Metrobús, se llegaron a 20, simplemente que es un tema digamos, de actualización. Vale decir entonces que es el tema de la cultura metro. Aquí se me presentó un problemita que no puedo pasar. Ah, ya pasé. Ahora bien, el metro que tuvimos, el de la calidad de servicio, orientado al cliente. ¿Y cómo se reflejaba? Simplemente a los efectos en términos de la calidad, del atributo que percibía el usuario. Entonces, se indicaba al usuario en términos reales, dada la longitud que se tiene, el número de estaciones, etcétera, que es para lo que verdaderamente importa acá, una velocidad comercial con un valor X y una duración de vuelta. Eduardo, ¿sí? No se está viendo la presentación, ¿verdad? No puede ser. Se te salió. Eso sonó feo. Eso es que perdí el audio, dices. No, el audio está perfecto, te estás viendo tú solo, pero no estás compartiendo pantalla. Ok. Es que se fue la compartir. Permítame un momentico. ¿Esto qué es? Bueno, ¿y qué pasó? Que no cunda el pánico. Sí. Tenía que decirle a Monsieur Patrick que continúe. Mientras resuelvo. Patrick, copión. Sí, estoy oyendo, pero tengo que compartir la pantalla. Sí, es que iba a ser lo mismo porque no me está agarrando esto. Ah, ya, listo. Listo, sí. Listo, disculpen, no sé qué pasó. Entonces estaba por acá. Perfecto. Entonces, bueno, decía que estábamos en términos de la calidad de servicio, donde lo importante entonces es lo que el usuario percibe, la velocidad y la duración de la vuelta. ¿Por qué? Porque eso se traduce
en el tiempo de espera en el andén. Eso se traduce en los tiempos de recorrido. Al final de cuentas se traduce en el por qué se paga un boleto. Y se llegaba al punto de decirle cuánto se demoraba alguien entre una estación y la otra, cómo se distribuía esto. Por supuesto, esto no es información para el usuario, al final de cuentas esto es el proceso, pero el resultado del proceso es el tiempo que utiliza o invierte el usuario, que le permite planificar su accionar en términos de la dinámica que realiza. Ahora bien, ese es el metro que tuvimos. También tuvimos el metro que que tomó en cuenta unos elementos que llamamos las claves. ¿Cuál? El mejor recurso, el mejor personal. No escatimar en términos de capacitación e información, la clave como planificación, tomar en cuenta a los ciudadanos y su participación, el de la transferencia de tecnología, la ingeniería, las alianzas, las colaboraciones, contar con elementos de inspección y las asesorías. Aquí decimos, esto es una de las cosas que uno puede, que uno puede voltear para ver algunos elementos que ayudaron a tener el mejor metro del mundo y que pudieran estar las claves de la reconstrucción. Entonces, ya vamos a seguir adelantando esas cosas. Y fíjense que el metro también que tuvimos era un constructor de historias. Todo lo registraba. Por ejemplo, en digamos, el texto, el libro o el documento que se ve a la izquierda, creo en sus pantallas, en todo caso el de la portada negra, ahí está la historia operativa de 20 años. Eso era un documento y eso sale de lo que se denominaban los informes operativos anuales. Era un estadístico de todo cuanto ocurre allí. Y no solamente eso, porque en términos de calidad y de satisfacción al usuario, no es el prestador el que define cuándo tiene éxito. Se supone que el prestador de servicio necesita que el sujeto del servicio, quien recibe y quien lo percibe, sea quien le diga cómo lo percibió, no el que lo está prestando. Entonces, por eso es que el constructor de historia, desde que se inició esto, hacía la consulta siempre al usuario. Entonces, hasta aquí o mejor dicho, como ya he hablado bastante, voy a ceder la palabra a Patrick, que va a continuar al respecto, y he dejado de compartir. Por favor, Patrick, ya puedes compartir tu pantalla para que continúes. Y bienvenido, Patrick. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Gracias, Eduardo. Sí, para seguir, después de lo que acaba de decir Eduardo, yo creo que lo que nos interesa, llegando a ese punto, es buscar cómo después de pasar tantos tiempos con un metro que fue, ya lo hemos dicho muchas veces, el más moderno del mundo y la gran solución para Caracas, cómo llegamos a un punto de ruptura que hizo que el metro hoy en día ya no es metro. Entonces la idea es de retroceder un poquitico en el tiempo y ver qué pasó a partir del año 1983 y con el crecimiento de la línea 1. Se puede observar en la diapositiva que le estoy presentando que en el año 1987 esa línea 1 que se inauguró con un poco más de 180.000 pasajeros usuarios en el año 83, estaba llegando ya en el año 1987 a transportar más de 450.000 usuarios. Y surge entonces la idea de prolongar la línea 2. Y en 1988 se prolonga la línea 1, perdón, hasta desde Chacaito hasta Dos Caminos. Esa prolongación de línea es interesante analizarla porque asistimos a un aumento de 4 estaciones, más o menos un 28% de las estaciones. De 4 estaciones va a generar un aumento del 52% en la cantidad de usuarios transportados. Yo creo que es importante entender eso para entender lo que va a suceder después en el crecimiento del metro.
Y además de aumentar la cantidad de usuarios, esa línea 1 va a comenzar a funcionar en los dos sentidos. Inicialmente, la línea 1 trabajaba desde Propatria hasta Chacaito, hacia los dos caminos. Ya la línea comenzó a funcionar en los dos sentidos. Y después del aumento del año 1988, repito, yo aumento, la línea 1 aumenta en 4 estaciones y el aumento de usuario es del 52%. En 1989 ocurre igualmente una segunda prolongación hasta Palo Verde. Ese aumento de 4 estaciones más, que representan el 22%, genera un aumento de usuario del 22%. Es decir, que globalmente, entre el año 87 y el año 1990, con el aumento de estación del 55%, 8 estaciones, la línea 1 va a generar un aumento de usuario del 86%. Esto que uno podría llamar la rentabilización del sistema, la rentabilización en términos sociales. Y yo creo que uno de los secretos de Metro es justamente aumentar su rentabilización. Y vamos a ver que es justamente lo que no logra el Metro a partir de los años 1988. Estamos en el año 92 y ya la línea 1 está transportando casi 900.000 usuarios, pero la crisis económica, la crisis bancaria está aquí en puertas y ese aumento de usuarios va a caer y amanecimos en el año 1999 con 663.591 usuarios, es decir, un descenso muy importante. Ponemos lo importante de... Yo voy a poner aquí pantalla completa porque creo que yo no estoy en... Mira aquí. Ajá, ok, ya estoy mucho mejor así. Hemos constatado que en línea 1 pasamos de 456.000 usuarios a 866.000. Pero el mismo fenómeno va a ocurrir con la línea 2. Con la prolongación de la línea 2 hasta el silencio, la cantidad de usuarios va a pasar de 56.000 a 136.000. Y nuestros análisis indican que la cantidad de usuarios de la línea 2 podría ser duplicado si se lleva hasta Parque del Este con la terminación de la línea 5. Que la cantidad de usuarios de la línea 3 podría ser multiplicado por 3 si se lleva hasta San José con la construcción del tramo El Valle San José. Esas observaciones no son, como decía, casualidad. Vamos a ver, al mismo tiempo que el metro está evolucionando, cuál es la situación de la demanda en Caracas en el año 2005. Vemos que en el año 2005 hay una demanda de 4.217.000 viajes repartido en la manera como lo ven ustedes en los gráficos, entre a pie, vehículo particular, por puesto, metro, bus, jeep, taxi, otros y otros sistemas. Vemos que en el año 2010 las encuestas de Origen y Destino hablan de 5.693.264 viajes. ¿Cómo se comportó el sistema frente a esa demanda? Entre 1999 y 2008, la línea 1, el número de usuarios que transita por la línea 1 va a aumentar del 89%. En la línea 2 de 159% y en la línea 3 de 110%. Llegando a transportarse en la línea 1 en el año 2008 un total de 375 millones de usuarios durante el año. La cifra es la más alta jamás alcanzada en la historia del metro diseñado por la Cuarta. 500 millones en las 3 líneas. Si ahora bien examinamos
ese mismo crecimiento de usuarios, pero en términos de usuario, durante los días laborables, vemos que desde el año 83, que transportaba 183.000 usuarios durante el día, pasamos en el año 1999, ya lo hemos dicho, a 829.000, sumando las tres líneas. Pero lo que nos indica que en el año, perdón, en el año 2008, la línea 1 está transportando 1.334.606 usuarios y más de 300.000 en las demás líneas, para un total de 1.650.000. Es de notar que en el año regresamos más o menos a la cifra que había alcanzado el metro en el año 92. Seguimos tratando de explicar que al mismo tiempo que había un aumento cuantitativo y muy importante de usuarios en el metro y particularmente en la línea 1, los viajes se repartían de la manera siguiente. Entre las 6 y las 7 de la mañana se efectuaban 16% de los viajes, entre las 7 y las 9, 17%, entre las 12 y las 2 de la tarde, 17%, entre las 5 y las 7 de la tarde, 13%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 63% de los viajes de los caraqueños se efectuaban durante las 7 horas pico del día, mientras que se transportaba 37% de usuarios en las 10 horas y media restantes. Eso, ¿cuál era la idea? La idea es que, además de constatar un crecimiento cuantitativo que podemos apreciar en ese gráfico de la línea 1, donde vemos el impacto en el año 2002, donde la tasa interanual de crecimiento baja a menos de 1%, y el impacto del congelamiento de la tarifa metro, que produce un aumento de la tasa interanual a más de 15%. Lo vemos aquí en el gráfico. Vamos a ver que la evolución de la cantidad de usuarios a lo largo entre 1999 y 2008 está preparando poco a poco el colapso de la línea 1. Ese colapso lo vamos a constatar claramente en el año 2009 y 2010, donde las tasas interanuales de crecimiento se van a volver negativas. De igual manera, vamos a constatar la misma cosa en la línea 2, donde hay una tasa interanual de crecimiento promedio de más de 11%, un bajón con el paro petrolero, un aumento fuerte con la congelación de la tarifa y la baja en el 2009 y 2010 de la cantidad de usuarios. Hay una excepción. La excepción es la línea 3. ¿Y qué pasa con la línea 3? La misma cosa en términos de aumento de usuario, el paro petrolero, el congelamiento de la tarifa, pero hay en el 2010 una tasa de crecimiento de la línea 3 que alcanza más de 18%. Era interesante entender por qué había pasado eso. Y yo quiero hacer un poquitico de historia, si usted se acuerda. En el 2006 está llegando o va a llegar la línea de ferrocarril del Trimedio hacia Caracas y va a llegar hasta la Rinconada. El metro en ese momento se da cuenta de que no hay conexión entre esa llegada del ferrocarril y la red de metro. Y entonces, de manera apresurada, va a comenzar a construir el tramo, el Valle de la Rinconada de la línea 3. Pero los tiempos son cortos. Y finalmente se va a lograr construir la línea 3 entre el Valle y la Rinconada, pero con una sola vía férrea y sin construir las estaciones. Y por supuesto, asegurando la conexión con el ferrocarril Caracas-Tuy. Es en el año 2010 que finalmente el metro va a inaugurar las 3 estaciones faltantes entre el Valle y la Rinconada.
Estamos hablando de mercado, coche y los jardines. Y eso explica que hubo un aumento considerable de la tasa de crecimiento de usuarios en la línea 3. Pero eso llama la atención, porque se ha querido explicar que el colapso del metro se debe a, uno, la llegada del ferrocarril Caracas-Chuy, dos, la construcción de la línea de metro Los Teques. Usted constatará en esos gráficos que la llegada de esas dos líneas, una a la Rinconada, otra a las Adjuntas, no ha producido ningún impacto sobre la tasa de crecimiento ni de la línea 3. Al contrario, la construcción de las 3 estaciones de metro entre la Rinconada y el Valle produjeron un impacto muy importante en el crecimiento de usuarios. Eso es interesante de entender eso, porque aquí está la explicación de todo lo que que va a pasar después en el metro, y por supuesto que nunca ha sido capaz de responder a la demanda real de los usuarios. Al problema expuesto anteriormente, hay un aumento cuantitativo importante de usuarios en el metro, particularmente en la línea 1, pero aunado a ese aumento de la movilidad, hay un problema que ya comencé a explicar, el correlamiento de la tarifa del metro, que va finalmente a traspasar una cierta cantidad de usuarios utilizando el carrito por puesto al metro. Segundo, vamos a ver que la repartición del crecimiento de usuario no está repartido de manera uniforme a todo lo largo de la línea. Vamos a ver igualmente que varias estaciones están totalmente congestionadas y que la situación de la estación de Plaza Venezuela explica en gran parte el colapso de la línea 1 de Caracas. El primero es la congelación de la tarifa. En esa gráfica podemos observar aquí entre la línea roja y la línea verde, que es cuando la tarifa de carrito por puesto supera la tarifa del metro. Mejor dicho, la tarifa metro se queda congelada, muy estable, mientras la tarifa de los carritos por puesto sigue aumentando. Eso es un paso interesante porque en lugar de ser la tarifa utilizada como un instrumento de integración, se utiliza como un instrumento de regulación. Y por supuesto, la presencia de usuarios del carrito por puesto al metro se hace sentir y se puede constatar en el cambio dependiente, en el crecimiento de los usuarios en el sistema metro de Caracas. Por supuesto, un crecimiento brusco, brutal, al cual la operadora no está preparada. Es una de las razones que explica, además de la cantidad, del crecimiento de la cantidad de usuarios, el inicio del colapso de la línea 1. El segundo problema del colapso es que la repartición del crecimiento de usuarios, vamos a ver muy rápidamente que el 45% de los usuarios se reparte en 7 estaciones entre Capitolio y Chacaito. Y que globalmente el 64% de los usuarios se traslada se transfiere en 45% de las estaciones. Ya estamos comenzando a ver, además de una visión cuantitativa, una visión cualitativa del comportamiento de los usuarios en el metro de Caracas. La tercera cosa es, yo quiero regresar aquí, es que la distancia promedia recorrida por los usuarios aumentaban regularmente. Y en línea 1, en el año 2004, el viaje promedio era de 7.2 kilómetros contra 4.8 kilómetros en los años 90. ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta que hay más usuarios al mismo tiempo en el sistema. Y entonces regreso de nuevo a ese quinto elemento,
la estación Plaza Venezuela. Usted se recordará que en el año 99 la línea 4 está en construcción y que la primera decisión del gobierno en ese momento es paralizar la construcción de la línea 4, prolongación de la línea 2, porque cuesta demasiado caro la construcción de esa línea. Finalmente se va a construir porque no hay otra manera. Pero la consecuencia es que la línea 2 termina en la estación Plaza Venezuela y la línea 3 también termina en la estación Plaza Venezuela. Y que Plaza Venezuela se transforma en el terminal de las líneas 2 y 3. Y que la única salida de los usuarios que transitan en la línea 2 y la línea 3 es un transbordo hacia la línea 1. Y todo el mundo se recuerda que la estación Plaza Venezuela Zona Rental fue un verdadero desastre porque efectivamente el sistema no estaba concebido para que Plaza Venezuela sea el nodo central de la red. Yo quiero indicarle que aquí está el nodo central. Aquí tenemos el nodo central y que la red, tal como está concebida, está funcionando sobre 5 nodos centrales. Un nodo entre la línea 1 y 6, un nodo en la hollada entre la línea 3, la línea 1 y la línea 6 y la línea 2, un nodo en Plaza Venezuela, un nodo en Chuao con la interconexión entre las líneas, la prolongación de la línea 2 hasta Parque del Este y la línea 5, y un nodo entre la línea 6 y la línea 1. Es decir, la red está concebida como una red. Aquí lo que tenemos es una línea, un eje, sobre el cual están llegando dos líneas que no tienen otra salida que el transbordo de pasajeros de las líneas 2 y 3 hacia la línea 1. ¿Por qué esta situación? Esta situación porque la línea 2 no se construyó hasta Parque del Este a través de la construcción de la línea 5. Por supuesto, la línea 2 se interrumpe aquí. Y la línea 3, por razones históricas que hemos explicado, lo que se construyó fue primero el ramal, el Valle, Plaza Venezuela y después el Valle La Rinconada, sin construir el ramal principal de la línea 3, que era el ramal, el Valle San José, que permitía que desde la línea 3 uno se podía conectar con la línea 2 y con la línea 3. Y el metro va a llegar a eso, que es interesante analizar, esa situación de la estación Plaza Venezuela. El metro la va a llamar una transformación irreversible. Es un término bien interesante en términos de ingeniería. Yo personalmente pensaba que la muerte era la única cosa irreversible. En Caracas descubrí que lo que era irreversible también la estación Plaza Venezuela y vamos a ver más adelante la cantidad de usuarios del sistema metro. Entonces ya comenzamos a entender por qué la línea 1 colapsó y a medida que estamos entendiendo el porqué del colapso, vamos a poder comenzar a elaborar las soluciones para resolver ese problema de colapso. El metro no reacciona a toda esa situación. Únicamente comenzó a reaccionar en el año 2007, cuando se da cuenta que efectivamente la estación Plaza Venezuela se convirtió en el nodo central, que es una transformación irreversible, que la línea 1, que transporta más de 1 millón de pasajeros, la demanda ha crecido más que la oferta, hacia un aumento irreversible, y que la demanda de transporte tiene un crecimiento una vez de 8% al año el 29 de enero de 2007 y del 5% al año el 5 de febrero del 2007. Es decir, no sabe muy bien dónde está parado, el diagnóstico es tardío, equivocado,
subestimado, y no fue sino hasta los años 2006-2008 cuando Metro reacciona a la crisis. 2006 contrató la construcción de la línea 5, 2008 contrató la rehabilitación de 4 subsistemas de la línea 1 a través del contrato de rehabilitación de la línea 1 firmado con la CAF. Hasta aquí, por mi parte, he tratado de explicarle el porqué del colapso de la línea 1 y le cedo la palabra a Eduardo para que, además del aumento cuantitativo de usuarios y de los aspectos cualitativos de ese colapso, nos explica también las razones por las cuales la línea 1 va a terminar de colapsar. Eduardo, todo tuyo. Sí, por favor, deja de compartir. Ya. Díganme si se ve. Por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Eduardo, sí. Ok. Ponla en modo presentación. Sí, sí. Bien, entonces le presentamos las 3 caras de lo que llamamos el desastre, lo espacial y lo temporal. Desde el 2004, como se decía, hay un aumento de demanda que no estaba siendo percibido por el operador y se entendió tarde, como decía Patrick. La calidad de servicio en caída libre, como se decía, con más de 30% de los trenes inmovilizados o aislados y con una calidad de servicio inferior al 90%. Esto también es importante a los efectos de la interpretación de los números, habida cuenta que el modelo por el cual el metro medía la calidad de servicio no es un modelo lineal en el cual uno podría decir, bueno, ¿y de qué me quejo si lo que me falta son 10% y estoy a nivel de 90%? Se supone, lo primero que debemos hacer es que la calidad de servicio responde a una función exponencial, de tal manera que subir un punto porcentual es milagroso, denota y requiere trabajo, cosas que digamos que la interpretación que tenemos en estos días es que, bueno, prácticamente cuando decía hace rato que reparé una escalera mecánica sin importar que tengo 150 malas, es que, bueno, es sumamente importante en el tema representativo. Entonces, es sumamente complicado ese tipo de situaciones en términos de interpretación y cómo se llevan las cosas. Adicionalmente a la caída libre de la calidad de servicio por temas de insuficiencia de atención y digamos, acciones equívocas por parte de quien lo gerencia, se da el caso entonces que se paralizan las obras. Y la obra que estaba más cercana y que tendía más a descongestionar la línea 1, sobre todo en el efecto del caso de las horas pico, como mencionaba Patrick, se paralizan. Entonces tenemos un elemento complicado en la línea existente y se paraliza lo que se supone venía a ayudar a descongestionar la línea 1. Eso significa es que tuvimos el metro que nos hablaba, pero el metro que no escuchamos, Fíjense, por ejemplo, que cualquier indicador que se pudiera tomar, dependiendo evidentemente de la incidencia, prácticamente todas las tendencias eran a disminuir su efectividad, eficacia o eficiencia. Entonces, el asunto es que si ustedes notan allí, por ejemplo, desde el 2013, el índice global percibido por el usuario en términos de calidad es una tendencia a la baja. Y estamos hablando del 2013, ya en el 2013 teníamos una flota nueva en la línea 1. Pero eso no solamente en el tren, sino cualquiera de los procesos asociados al tren, cualquier aspecto que se pudiera tocar o cualquier variable como el tiempo de espera, la rapidez de la llegada, la comodidad para entrar o salir, la comodidad de viaje, etcétera, se tendía a la baja. Y eran las alertas que nos estaban dando y que no nos dábamos cuenta en las estaciones, igual, rapidez para la compra de boletos, funcionamiento de torniquetes, la señalización, el funcionamiento de las escaleras mecánicas, ni para qué decirlo. Entonces, al final, todos estos indicadores que paulatina y progresivamente nos estaban poniendo hacia dónde, en una dirección al colapso. ¿Por qué? Bueno, porque baja la calidad de servicio, baja la disponibilidad de trenes, suben las fallas, aumenta la indisponibilidad, aumentan los problemas.
Entonces, es sumamente complicado y no estábamos visualizando, o al menos no se estaba actuando en ese sentido, por lo cual ocurre lo que llamamos una ruptura, el descontrol. ¿Y qué es lo que detona? Ese que detona ya se había adelantado anteriormente cuando es que se tiene un problema con las líneas existentes y se paraliza la construcción de las nuevas líneas. Yo hablé antes de la construcción de la línea 5, pero es que están paralizadas todas las obras, a pesar de algunos intentos digamos, de reactivación, que pudiera comentar algo de eso más adelante. Lo cierto es que entonces parte de la ruptura tiene que ver entonces con el inicio de lo que se llamó la rehabilitación de la línea 1. Esa rehabilitación de la línea 1 en realidad fue una intervención profunda en términos de la intención sobre 4 subsistemas, que fueron el material rodante, el control de trenes, las vías férreas y la electrificación. Lo cierto del caso es que esta acción importante en términos de tiempo de duración, en términos de la significación que iba a representar para la ciudad y sobre todo por la cuantía económica que representaban esos niveles de inversión de 1.863 millones de dólares, al final resultó un fracaso, tanto así que si tomáramos, por ejemplo, el tema de la incorporación de la flota de trenes, porque al final de cuentas fue una sustitución de flota, se supone que hoy en día se cuenta con menos trenes operativos que cuando se inició el proceso de rehabilitación. Se supone entonces que hoy se está peor que lo que se pretendió mejorar con este proyecto. Fíjense que de lo anterior se hablan, a pesar de todas esas tendencias a la baja, se habla de que hay de la cantidad de movilizaciones. Algunos osan decir que el metro está transportando 3 millones de usuarios ahorita. Otros más comedidos hablan de 1.860.000 y otros más conservadores, como por ejemplo el caso del presidente actual de Metro, en una entrevista no tan reciente, afirmó cuando se estaba en términos de otro nivel de la pandemia, cuando había una semana de restricción y una semana libre, se movilizaban 500.000 usuarios cuando había restricción y 700.000 cuando no lo había, de tal manera que entre el promedio de ambas y el promedio de días laborales, feriados, etcétera, de acuerdo a nuestros análisis, indican que son menos de 500.000 usuarios. Pero aquí lo importante, además, es que la cifra tiene complicaciones, porque además la cifra varía no según el día, no según el usuario, no según la demanda. La movilización varía dependiendo del vocero de la oficialidad que realice la declaración. Esto tiene que ver, por supuesto, porque en ese metro al día de hoy es prácticamente que imposible hacer análisis parecidos a los que les presentó Patrick hace un rato. Fíjense que aquí el término de para colocar una guinda en el pastel, aquí me disculpan el error, que este no es el metro que tuvimos, sino este forma parte de la ruptura, evidentemente de lo que tuvimos, que todavía en el año 2013, dado el éxito de la rehabilitación, llamando éxito a la sustitución de flota, el ministro de la época anuncia que el sistema en la línea 1 ya alcanzó 550 millones de toneladas soportadas. Y por eso es que se está haciendo la rehabilitación de la línea 1. Y además, tomando eso como referencia, es necesario comenzar las acciones administrativas para hacer la rehabilitación de la línea 2. Como seguía el colapso a lo interno, evidentemente tenemos congestión en la infraestructura vial a nivel de superficie, donde la movilización llegó a niveles de saturación. La velocidad de los vehículos en las arterias y en las arterias principales variaba entre 10 y 15 kilómetros por hora. Cualquier ciudadano podía pasar más de 3 horas en el congestionamiento. Y esto pudiera ser más, solo que esta es la declaración oficial realizada con el ministro. En términos del metro, la velocidad comercial promedio en la línea 1 de 33.3 kilómetros por hora, con lo cual nació y que es la que se aplicaba al modelo de la fórmula de calidad de servicio, bajó hasta 10 y 12 kilómetros. Entonces, ¿cuánto se tardaba alguien de Propatria hasta Palo Verde en los inicios? Según los indicadores, cuando todo funcionaba, digamos que la vuelta estaba en el orden de 75 minutos, 37.5 minutos la media vuelta. Entonces, a 10 y 12 kilómetros por hora,
vea usted las explicaciones del por qué hay que esperar tanto tiempo en las estaciones. Al final de cuentas, todo va sumando. Fíjense que entonces pasamos el problema de abajo, lo llevamos hacia la superficie. En Venezuela, del 2005 al 2008, se llegaron a fabricar 175,000 vehículos por año. Y entonces, a consecuencia de eso, el mismo ministro da a conocer un plan de movilidad. Bueno, no pudo a lo interno del subterráneo, entonces, bueno, ahora dejó el problema ahí y ahora plantea un plan de movilidad que, a pesar de que es una lista de mercado, lo que terminó el plan de movilidad son en las llamadas soluciones viales, que algunos de ustedes tendrán su opinión al respecto. Así llegamos al metro que hoy tenemos. La pregunta ahora es, ¿pero es que tenemos metro? Es la gran pregunta. ¿Tenemos metro? En realidad, hay unas infraestructuras y hay un sistema que está operando. Bueno, eso es innegable. Pero el asunto es si esas infraestructuras y ese sistema que está funciona realmente como un metro, cumple con las características que se exigen a un metro, con la definición de un metro. Entonces, si uno une esto con lo que hemos llamado los super outsiders, es que, como bien decía Patrick, una vez que llegó, que hubo cambio político importante en el país, se llegó a decir que la paralización de la línea 4, incluso del Caracas-Cuba, no, hay que paralizar esas obras porque eso le cuesta mucha plata a las comunidades. Hay que buscar otros medios de transporte que satisfagan la demanda de movilidad. Y vaticinaron que estos proyectos era posible que se desenterraran. Y en efecto, se tardó mucho tiempo en esos análisis hasta decidir que efectivamente las obras iban, y de allí el retraso que planteó Patrick, tanto en el caso de la línea 3 como en la propia línea 4, e inclusive el del Caracas-Cuba, y puso a correr un gentío para que se pudiera hacer finalmente la conexión entre la Rinconada y el Valle. Al final de cuentas, los outsiders siempre han existido. Se han hecho acciones, se han hecho contrataciones, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nos pasó? Que los proyectos de construcción se contrataron y, como alguien dice, quedaron comprometidos para siempre. Ahora, ¿con quién? Con el usuario no fue, con la ciudad tampoco. Este metro que tenemos es el que opera como puede. Es el que opera como puede. No hay un modelo para poder hacer, para que responda a los efectos de poder medir la calidad de servicio, de medirla, porque sabemos que estamos mal. Ahora, ¿cuán mal se está? Hoy, evidentemente que tenemos las 3 líneas, con una longitud de línea L que no se puede variar, Lo que sí se puede variar es la disponibilidad de esta, porque se opera como puede, porque muchas de estas líneas están indisponibles, es decir, no están al 100% para recibir esa carga y esa movilización, con lo cual hay restricciones de velocidad. Si hay restricciones de velocidad, se reduce la velocidad comercial, evidentemente. Y hoy la velocidad comercial, para ser generosos, está entre 5 y 33.3, más que eso no. Entonces, y más que eso no, ¿por qué? Porque el 33.3 fue con lo que se nació allá en el 83. Ahora hay zonas que se va a 15 kilómetros por hora. Bueno, Dios mío, ¿cuándo llega un tren que sale de A hasta B? La duración de la vuelta, algún exagerado puede decir que son todos los reales a partir del número 75. Entonces, al final de cuentas, que más nunca vamos a tener una duración de vuelta en este momento que llegue a alcance los 75 minutos. Hay alguien que dice que 1 hora, hay alguien que dice que 1 hora 20, 1 hora 25, etcétera. Al final de cuentas, como no se sabe porque no se mide, es posible que se tenga el doble. Y mientras más dure la vuelta, evidentemente que más vamos a esperar y más vamos a recorrer. Lo cierto del caso es que se opera como se puede. Eso nos lleva a que, lamentablemente hoy, no tenemos metro. Es decir, tenemos las instalaciones, tenemos unas instalaciones que no funcionan como metro. Pero ¿y eso cómo es posible? Esas son vainas de ustedes. No, porque hay trenes que están rodando. Claro, lo que hay son unos trenes rodando. Lo que pasa es que trenes rodando por una vía férrea no definen un metro. Incluso no llegan a definir un ferrocarril, si hacemos algunas analogías. Porque colocar un tren que se definió inicialmente con un tipo de energía y montarlo en una vía férrea que no lo controla porque no hay control de trenes, no hay señalización, etcétera, simplemente lo que es un tren sobre unos ferrocarriles, lo cual nos remonta a aquellas épocas de John Wayne, donde para que llegara el progreso a un pueblo, venían algunos individuos soltando palos de madera, unos rieles, y venía una locomotora detrás, que iba a tan baja velocidad que hasta los indios
en sus caballos tenían más velocidad que ellos, tanto así que les permitía abordarlos, y era así como se producían aquellos asaltos. Pues bien, dejando las anécdotas a un lado, obsérvese la definición. Se denomina metro a un sistema de transporte de pasajeros generalmente subterráneo, de allí el underground de los orígenes, aunque no limitativo porque ahorita los tenemos a niveles elevados, implantados en una zona urbana, caracterizados por alta capacidad, seguridad, frecuencia, rapidez, regularidad y puntualidad. Entonces, si esto lo volcamos a preguntarle lo que se tiene hoy, bueno, de todo eso lo que conserva el metro de hoy es la alta capacidad, porque sigue siendo masivo, sin duda. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchos trenes y hay una alta demanda. Entonces, la alta capacidad no se niega. El asunto está en los otros elementos que definen ese metro. Por otra parte, y para poder afirmar que opera como puede, es un sistema que se caracteriza por la baja disponibilidad de sus instalaciones y equipos. Una flota que está sobredimensionada es un lujo. El metro tiene una flota de 124 trenes. Tiene más de 100 trenes inoperativos permanentemente. Tiene vías férreas de líneas completas con restricciones de velocidad y en algunos casos de circulación. El sistema de control de trenes no tiene automatismo. La rehabilitación de la línea 1 adquirió el CBTC, que es lo más moderno que existe en términos de control de trenes para este momento. Bueno, no ha sido instalado. El PA 135 Hz, que también fue el original, en términos de la evolución pasó del analógico al digital. Pero el tema es que el 135 es el que circula en todas las líneas, pero igual no hay automatismo, de tal manera que la operación se realiza en modo manual en todo el sistema. Entonces, imagínense ustedes todo lo que cuesta hacer ese control y conocer la velocidad con ese nivel de dependencia que se tiene en ese momento. Es un sistema que tiene más de 150 escaleras mecánicas inoperativas permanentemente. Tiene más del 50% de la infraestructura del sistema de control de accesos inoperativos, que algunos llaman sistema de ticketing, otros cobro de pasaje. Más del 80% de los gabinetes de extinción de incendios están inhabilitados. Usted va a cualquier andén y va a ver 4 gabinetes en aquellos que son andenes laterales y los 4 gabinetes no tienen las mangueras, no tienen los extintores, muchos no tienen siquiera el vidrio. Bueno, evidentemente no hay nada que proteger. Tiene una vía de prueba, que es otro lujo. Tiene una vía de prueba cuando están haciendo un proceso de lo que han llamado fabricación de trenes Caracas. Fabricación de trenes Caracas. Ahora la vía de prueba está inhabilitada. ¿Para qué? Para ser utilizada como estacionamiento de vagones inutilizados. Es un sistema que tiene más de 12 años de atraso en la construcción de obras y extensión de nuevas líneas. Sigue operando como puede. Desconfiguró lo que se llama una vía única temporal como estrategia operativa. Ahora hay una vía única temporal cada rato. O sea, hay una vía única temporal que era una estrategia operativa y ahora es más regla que excepción. Inclusive en las declaraciones pareciera que se obtiene un logro cuando se anuncia se ha activado una vía única temporal, no se preocupen. Cuando la realidad es que cuando sucede algo, lo que pasa es que inmovilizas una vía y necesariamente tienes que usar una para que haga el trabajo de las dos. Entonces, el asunto es, ¿cuál es el logro de esto? Esto es una estrategia para minimizar el impacto. El solo hecho de que haya un atraso es complicado, pero que haya una BUT y se plantee como un logro, wow, eso es el operar como puede y no reconocer que se está haciendo. Lo otro es la desconfiguración de lo que llaman los altos impactos. En el metro ahora se llama actividad de alto impacto a cualquier cosa que se haga en la vía férrea. Se omite el hecho de que todo lo que interrumpe y perturba la operación afecta en principio a la organización y evidentemente a la operación, y con la operación afecta al usuario. Hoy en día, la altísima indisponibilidad de la flota de trenes, las restricciones de velocidad por el daño a las vías férreas y la incidencia de no contar con los automatismos para el control de trenes generan ofertas incompletas perennes, minutos de atraso y en consecuencia tiempos de espera y recorrido como nunca visto. Eso lo que significa es que toda la operación que se lleva a cabo hoy en día es de alto impacto, solo que ya no impacta a la organización porque la organización se acostumbró a trabajar de esa manera y ahora el que sufre el alto impacto es solamente el usuario. ¿Y cómo lo sufre? Bueno, porque pasa 3 horas allá adentro o porque pasa 40 minutos en lo que antes hacía en 20. Entonces, ahí está, pero la organización no. La organización antes se afectaba con el tema del alto impacto. Entonces, ¿cómo se está operando ahorita en el marco de la crisis? Se está a un paso del colapso.
El metro está colapsando porque no ha llegado al colapso. ¿Cuál es el colapso? Bueno, que tuvo que cerrar. Es incapaz de responder a la demanda, que ya tenía problemas del año 2004, ya habíamos dicho, es que no se percibió y que las respuestas llegaron un poco tarde. Y parte de esas respuestas, que es la rehabilitación de la línea 1, bueno, no resultó como se esperaba. El metro ahorita opera en condiciones de inseguridad. Esto es una exclamación fuerte. Fuerte, muy fuerte, que opera en condiciones de inseguridad, por supuesto. ¿Por qué? Porque allí lo que van son personas. El metro ahorita tiene todas sus obras de extensión paralizadas, aun cuando dice que se han reactivado algunas obras. Solamente para hacer un poquito de catarsis aquí, imagínense ustedes que el pedacito de vía entre Zona Rental y Bellomonte, que comenzó en febrero del año 2021, eso significa una vía entre Zona Rental y Bellomonte, que son 1.400 metros, ya lleva 17 meses en ejecución y todavía no está lista. Si usted pone que media interestación, vamos a ponerle un año para no entrar en los decimales, un año por interestación, sin contar estaciones. Imagínense, ese proyecto tiene 15 estaciones, 14 interestaciones, ahora multiplique un año por 14. Entonces, todo lo que nos vamos a demorar, y estamos hablando es de media vía. Entonces, al final de cuentas, se puede decir que esas obras están reactivadas. Esas obras lo que tienen es presencia. Significa entonces que esta situación hace su aporte al colapso del transporte, porque se supone que el metro se conecta con otros actores que hacen vida en la región. ¿Por qué decíamos que afecta a la seguridad? No debe haber ningún metro en el mundo que se sienta orgulloso de 16 descarrilamientos de tren desde el año 2013. Solamente en el año 2022 han ocurrido 6. Estamos en el mes de junio, efectivamente, pero esos 6 ocurrieron en los primeros 5 meses del año. Eso no es una situación para preocuparse. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede porque hay problemas de seguridad en alguna parte, porque ese es el resultado de ese proceso. ¿Y qué nos lleva si uno hiciera un promedio vulgar y silvestre? Bueno, eso es un descarrilamiento por mes. Eso es un tema para ser orgulloso de un sistema metro. Y eso entonces es la punta del iceberg, porque eso es lo que uno ve, porque es imposible poder tapar un tren descarrilado. Pero es que debajo de eso debe haber 50.000 cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque el metro está afectado en muchos cambios. ¿Por dónde empezar? Si tiene problemas en todos los sitios, en todo. Tiene problemas de seguridad de circulación, de buhonería, de filtraciones, de limpieza, de suciedad, de grasera, de lubricación, de escaleras mecánicas, de control de trenes, de ventilación, de tecnología, de comunicaciones, de anuncios al público, de visualización de cámaras, en fin, sin número de problemas, que terminan ¿en qué? En desalojos de trenes, en explosiones, en basurero, chatarra, basura, desechos, suciedad, atraso, abandono, inseguridad. Por todos lados hay problemas. Por supuesto, no le estamos diciendo nada nuevo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el resultado de un poco el hecho de el cambio de prioridades, el cambio de rumbo y no atender los elementos iniciales, lo cual no daría problema porque los cambios están siempre que resurjan, que valgan la pena y sean beneficiosos. Lo cierto del caso es que de la red que se tenía prevista el año 2010, solamente se ha hecho el 63%. Ahora, de ese 63% que fue de lo que quedó, que lo podemos ver en la gráfica ahí de la derecha, se tiene entonces, es un resultado que 40 años después, lo que se tiene es el 50% de lo que se previó. De aquellos ingenieros que prepararon las justificaciones y las argumentaciones porque la situación y la dinámica de crecimiento de la movilidad y el crecimiento económico de la ciudad iba a requerir de un metro. Bueno, hace 40 años, hoy, que tenemos probablemente aquella demanda y aquel potencial crecimiento multiplicado por 12, hicimos el 50% de lo que estaba previsto. O mejor dicho, se hizo lo que estaba previsto. Y de lo que está previsto, en los primeros 11 años se hizo el 64% de lo que está previsto hoy. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce que comenzó a operar en el año 1983 y la última inauguración, digamos, a una cadencia más o menos permanente, se hizo en 11 años, porque la última inauguración del ramal que mencionó Patrick, Plaza Venezuela del Valle, abrió en el año 1994. De tal manera que en los 11 años se hizo el 64% de lo que se tiene hoy. Y después, transcurridos 28 años, bueno, hicimos un pedacito 50%, porque finalmente se decidió
cortar la cinta del pedacito de línea 4 que ya estaba iniciado, se hizo el pedacito hasta la rinconada y allí nos quedamos. Aquí voy a dejar de compartir porque Patrick se va a ocupar entonces de hablarnos un poco de lo que sigue a continuación. Y eso va a suceder cuando pueda dejar de compartir, que ahorita se me perdió aquí el rato. Ah, ya está listo. Patrick, todo tuyo. Patrick. Sí, voy. Ok. Ok, más allá de lo que acaba de presentar Eduardo, efectivamente, en los 11 primeros años desde la puesta en marcha del metro de Caracas en el año 83, se realizó un 64% de lo existente, y mientras en 1994-2006 será un 31%, en el 2006-2015 un 5%, y desde el 2015 nada. Es importante señalar eso porque siempre me tienes ahí, que me molesta aquí. En que estamos en un momento donde la falta de dinero no puede explicar por nada la ausencia de desarrollo del sistema metro. Yo quiero recordar que entre el año 2000 y 2020 ingresó a Venezuela $1 millón de dólares. Una cifra incalculable y que hemos tratado de traducir en bolívar actual. Ya le da la cifra que está abajo, que es imposible pronunciar. Pero además, entre el año 2006 y 2014, van a ingresar en el país, por concepto de exportación petrolera, casi 700 mil millones de dólares. Y aquí sí el gobierno se va a aprovechar para tratar de hacer algo de punto de vista de metro y de ferrocarril. Vamos a ver qué es lo que trata de hacer. Primero, entonces, gracias a ese ingreso de $1 millón de millones de dólares entre los años 2000 y 2020, casi 700 mil entre 2000 y 2014, indicar que todo fue posible. Incluso, y lo vamos a ver, lo improbable, lo indeseable y lo injustificable. ¿De qué se trata? Lo hemos visto cuando primero aparece el inicio del colapso de la línea 1 y la reacción tardía, pero reacción hubo con la rehabilitación, el contrato de rehabilitación de la línea 1 comienza a gestarse en el año 2007 y que se va a firmar finalmente en el año 2008, tal como he indicado aquí. Pero paralelamente a eso, porque finalmente también estaba previsto para resolver el colapso de la línea 1, la construcción de la línea 5 en la zona oriental y Parque del Este como parte de la solución para solucionar el colapso de la línea 1. Paralelamente a esas dos acciones, directamente sobre el sistema metro de Caracas, se realizan varios contratos. En el 2006, contrato entre 2006 y 2008, contrato del metro cable de Petare, de Mariche, de Antimano, del cable tren, pero también
la construcción de la línea 2 de Los Teques, firmado en 2006, la construcción de la línea Caracas-Guarenas-Guachile en el 2006, e incluso una propuesta de construcción de la línea de tren de cercanía entre Caracas, La Guaira, Guachile, más un teleférico de 26 kilómetros para alimentar una ciudad, la ciudad cuyo nombre no recuerdo, pero que está a lo largo de la autopista hacia La Guaira. Ciudad Caribia. Muchas gracias. Y entonces, un teleférico de 23 kilómetros solamente para la ciudad caribia. Entonces, lo que es interesante aquí es ver ¿cómo decir? Cómo se privilegia lo externo a Caracas y cómo en Caracas Intramuros nos dedicamos solamente a la rehabilitación de la línea 1 y a la construcción de la línea 5. Y aquí quiero hacer una tesis porque finalmente la construcción de esa línea 5, ¿por qué se decide la construcción de la línea 5? Porque como están construyendo Caracas, Guarenas, Guachile, que va a llegar a la Urbina, igual a lo que pasó con el Caracas Tuimedio, llega el tren de cercanía desde Guarenas, Guachile, no hay conexión con la red de metro. Y entonces se activan para efectivamente hacer la conexión entre el Caracas, Guarenas, Guachile y la red del metro de Caracas. Es decir que sospecho que la idea de construir la línea 5 no obedecía tanto para resolver los problemas de transporte de los caraqueños, pero más bien a la necesidad de conectar la línea de Caracas, Guarenas, Guachile con la red de metro. Y entonces, bueno, resultado de lo que se ha llamado la borrachera petrolera. Hay tanto dinero que ya está todo y se hace proyecto de ferrocarril por todas partes. La línea 5, 7,5 kilómetros entre Zona Rental y Miranda y Parque Miranda, 7 otros 1,5 kilómetros entre Miranda 2 y los patios y talleres, con el sistema integral. El Guarenas, Guachile, 32 kilómetros hasta la Urbina y más 7,5 kilómetros hasta Miranda. La línea 2 de Los Teques está planteada igualmente entre Ali Primera y San Antonio, con 12 kilómetros de línea. Igualmente la línea 3 a nivel de proyecto entre San Antonio y La Rinconada. De la misma manera está planteada Caracas, La Guaira, Guachile, con un primer tramo de 41 kilómetros, un segundo tramo de 43 kilómetros y 23 kilómetros de teleférico. Y por fin, los cables tren, Metrocable Marichel Dolorita, Metrocable Petalesú y Antimano, y la línea 1, la rehabilitación de la línea 1 con la CAF, de 22 kilómetros. Yo creo que es importante ver la magnitud. Estamos hablando aquí de 170 kilómetros de línea de metro o de ferrocarril. 170 kilómetros de línea de ferrocarril de metro que piensan construir. Finalmente, esa magnitud que está más dirigida hacia la periferia que hacia Caracas, Intramuros, el monto inicial de los contratos es de $18,666,85,53. El monto final conocido es de más de 46,000 millones de dólares. Los pagos efectuados son de más de 21,000 millones de dólares y no contempla nada adentro de Caracas. Todo lo proyectado, todo lo planteado es para responder a la problemática de la periferia de Caracas. Pero vamos a ver en el detalle. ¿De qué se trata? Se trata de, por ejemplo, Cable Tren, Metrocable, de una inversión de 2,000 millones de dólares. Usted ve aquí el avance de esas obras. Para la línea Guarenas-Guachile,
de un gasto ya de más de 8.000 millones de dólares para un avance de 27%, de casi 4.000 millones de 5 para un avance de 62% para el primer tramo, 6% el segundo tramo y 3% para el sistema integral. De 51% el avance para los TX2, con un gasto ya consumido de más de 6.600 millones de dólares. Y por fin, la rehabilitación de la línea 1, con un gasto estimado en más de 1.100 millones de dólares, con un 75% de avance. El resultado que tenemos es eso. Guarenas, Guatire, Metro Cable, Línea 5, Cable Tren, Metro Los Teques, Caracas, La Guaira, línea 1 de Caracas. Y se puede expresar de la siguiente manera. Obras terminadas, 0. Pagos efectuados, 21.000 millones de dólares. Yo creo que eso llama la atención porque la explicación del estado del metro o del estado del sistema de transporte a nivel metropolitano o a nivel regional no obedeció a la falta de recursos financieros, obedeció a otras cosas que vamos a tratar de analizar. Y además, esta situación se ubica en un contexto que no es diferente, un contexto nacional que no es diferente de lo que está pasando en el metro. En el transporte a nivel nacional, usted ve las cifras comunicadas por el ingeniero Páez Pumar de la Academia Nacional de la Ingeniería y la Habitat. El monto acumulado de obras inconclusas es de más de casi 60.000 millones de dólares y pendiente por ejecutar más de 33.000 millones de dólares, un 59%. Es decir, que el análisis de lo que está pasando en el metro tiene que ir también más allá del metro. No es solamente el metro que está en la situación donde está, y entonces hay factores externos al metro que explican, además de la situación interna, la situación de desarrollo del metro de Caracas. La situación es la siguiente. Todos esos contratos que no se han podido terminar, poca información tenemos respecto a esos contratos. Son una especie de caja negra donde están enceladas una cantidad de preguntas, una cantidad de secretos y de preguntas a los cuales tenemos que dar respuesta para efectivamente comenzar a solucionar el problema del metro de Caracas y desarrollar de nuevo un sistema de transporte a nivel de la ciudad de Caracas. Hasta aquí llegó y le paso la palabra de nuevo a Eduardo para que nos siga explicando cuál es el metro que queremos con todo el pasivo que le acabo de enseñar. Eduardo, todo tuyo. ¿Descomparten? Ya. Ok. Bien, así llegamos entonces después de este periplo a que todos esperan, que es saber un poco del metro, el metro que se quiere. Es aquel que a pesar de las cajas negras resuelva las cosas, a pesar de las cajas negras o a pesar de que incluso ni siquiera haya caja negra o de que incluso en la caja negra hayan cosas que no tienen que ver con lo que se esté tratando, es decir, que tengan contenido equivocado. Es el metro que se quiere, es el metro que trasciende, porque fíjense ustedes que cuando se habla, por ejemplo, de la magnitud y se habla de Caracas-La Guaira, que no es una línea que regentaría el metro, o de Los Teques, que tiene una organización y una empresa aparte, es que justamente se tiene que trascender para tratarse como región y que forme parte del proceso de planificación, porque todo lo que llega allí lo afecta. Y además,
ese efecto a lo interno de lo que hemos denominado el intramuro afecta a todo lo que llegue. ¿A qué significa? Imagínense ustedes que hay una persona que viene que va a Guatire y parte de la estación Independencia en Los Teques. Pues él va a llegar a las adjuntas para hacer su primera conexión en las adjuntas con el metro de Caracas, y en la situación que está ahorita la línea 2, llegar desde las adjuntas hasta zona rental es extraordinariamente complicado, ¿cierto? Después de zona rental, si se logra construir la línea 5, entonces, primero que no está hecha, ¿verdad? Entonces tiene que tomar la línea 1. Entonces, ¿qué significa? Que si esa línea estuviera hecha, entonces, y la de Guatire también, entonces, bueno, a lo mejor va a llegar muy rápido a Guatire y va a lo mejor va a tardar 5 veces entre adjuntas y zona rental, que es de lo que va a tardar justamente en el caso de las líneas nuevas, en el supuesto caso de que el desempeño de aquellas líneas, bueno, evidentemente como toda línea nueva, sea muchísimo mejor. Y por eso es que lo trasciende y por eso es que se hacen esas alusiones. Entonces, el metro que se quiere es ese que se preocupe por atender esto de una perspectiva regional. No, ya no es solamente Expropatria, Palo Verde ni Caricuado Centro, es que es todo el usuario que se moviliza y se debe integrar en un esquema intermodal con estas obras, porque tiene que haber coherencia en la región, dado que las obras no se pueden analizar aisladamente, porque las obras no son coherentes per se. Ellas adquieren coherencia lógica sí, solo sí se analizan en contexto, en este caso, en un contexto regional, y el caso de Caracas, hablando del área metropolitana, en el cual hay que estudiar permanente el movimiento, la dinámica, hacia dónde van, hacia dónde se mueven los centros atractores y los centros generadores, teniendo en cuenta siempre presente los 3 factores. Primero, el área por cubrir a los efectos de atender la dimensión geográfica, después la población a los efectos de atender la dimensión demográfica, y después toda esta movilidad que tiene que ver con la dinámica y el crecimiento tiene que responder a la relación población-empleo, al desarrollo, al crecimiento e incluso a los desequilibrios, independientemente de que se tengan en cuenta para intentar corregirlos o no, pero el asunto es que se tienen que conocer, porque hay que estar estudiando esto permanentemente. Entonces, esto que queremos es uno que esté orientado o que oriente su misión al usuario. Y no es que sí, se preocupa por el usuario, claro, pero es que se preocupe por el usuario, pero es que ¿qué es lo que necesita el usuario? Llegar rápido, llegar seguro, llegar puntual y que tenga un servicio regular con la frecuencia deseada, que sea una baja frecuencia. El intervalo debe ser como lo define un metro. En todo caso, lo que se pretende del metro que se quiere es que en el futuro, evidentemente, las líneas crezcan, porque las obras se tienen que reactivar, culminar y sumarse para atender mayor ciudadanía, que la cantidad de estaciones igualmente crezca, que la velocidad comercial, por supuesto, sea mayor a 33.3 en el caso de línea 1, a 43, a 46 en el caso de línea 2 y a 36 en el caso de línea 3. Que la duración de la vuelta, solamente tomando el ejemplo de línea 1, sea muchísimo menor que 75 minutos. Evidentemente que la flota de trenes, no contar flota de trenes, los inmovilizados regulares, los inmovilizados permanentes, los inmovilizados dentro de un ratico. No, la flota tiene que crecer, pero ¿cuál flota? La que está disponible para la operación, porque no nos importa tener una flota de 124 trenes, de las cuales el 20% está operativo, porque es imposible poder responder a eso. Y evidentemente la cantidad de vagones por tren dependerá de la demanda y los efectos de las nuevas líneas. Sí, en este momento se tiene la línea 3, dada la longitud de las estaciones, es de 6 vagones por tren, y en el resto de las líneas de 7. Inclusive para el caso de Los Teques, que nació en el caso de la estación Ali Primera con 6 vagones, hoy por hoy es una línea que está configurada para 7 vagones. Ahora bien, en este que queremos es que se supone que necesitamos ahorita atender otra realidad, porque ya de la borrachera petrolera lo que queda es la resaca. Estas cosas ya no hay. Y esto es parte por lo cual no hay soluciones a corto plazo, como se decía en un principio. ¿Por qué? Porque no hay plata para poder soportar una solución en Callapa y resolver todos los problemas que se tienen actualmente. Así pues, que ese metro que se quiere es el que tiene que hacer un balance entre necesidad y recursos. ¿Por qué? Porque la necesidad es infinita y los recursos son escasos, con el permiso de Sisto y su tema económico.
pero el asunto es que sigue siendo la solución trabajarla en un largo plazo, porque definitivamente ante la falta de recursos y la cantidad y necesidades tanto del metro como de otros sectores, es que esto se va a ir dando en la medida que se reconstruya el país, en la medida o el ritmo de esta reconstrucción del propio metro, las necesidades de movilidad si cambian o no cambian y las necesidades de transporte. Solo para hacer una referencia, porque el metro depende a su vez de otra empresa de servicios que debe estar en un estado similar al nuestro, es que los especialistas estiman que en 4 años el tiempo necesario para reconstruir el sistema de electrificación nacional. Entonces, hay cosas que dependen, porque depende de la gobernanza. No pueden hacerse las cosas todas al mismo tiempo y en todos los sectores. Al final, lo que se quiere es el metro del futuro. Y el metro del futuro es aquel que no es solamente un número de líneas ni una cantidad de durmientes tendidos en el suelo con unos rieles arriba que se pregona mucho y se ufana de que se estén soldando. Una red de metro es también su inserción en la ciudad, su inscripción en el tejido urbano, su integración en un sistema de transporte multimodal, que el sistema tarifario como uno de los medios de integración y no de desregulación y de desplanificación. Es una red de metro, si bien es un eje rector para un sistema de transporte, no lo es físicamente hablando. Un eje tiene que ser más bien una malla con sus nodos y terminales, sus estaciones de transferencia y correspondencia que no respondan o faciliten la incorporación de nodos que complican la existencia, tal como lo comentó Patrick hace un rato, adelantándose estos elementos. Ahora bien, eso es lo que queremos. ¿Y qué hay que hacer para tener ese metro que se quiere? Bueno, lo primero es que ahí es donde hay que dar el vistazo al año 1983, porque en ese entonces la idea era, para poder hacer eso, hubo que contar con los mejores. ¿Y dónde están los mejores? ¿Los mejores qué? Los mejores asesores, los mejores planificadores, los mejores constructores, los mejores proveedores, los mejores gerentes, los generadores tecnológicos, generar el mejor recurso humano e incluso el mejor usuario. Y esto estén donde estén, porque hay que buscarlos. Si no los tenemos acá, hay que buscarlos estén donde estén. Si eso es parte de las cosas que hay que hacer. En el mismo hecho de construir relaciones que sean del tipo ganar-ganar. Se supone que quien nos ayudó o quien ayudó al metro a hacer el metro más moderno del mundo, bueno, son los proveedores de tecnología, son los asesores, son los generadores de ingeniería, son los generadores de información. Por ejemplo, solamente para tomar algunos, Alamis. Alamis es una organización de metros y subterráneos de América Latina, del cual fue fundador el Metro de Caracas y hoy no es parte de eso, cosa que llegó a fundar. ¿Por qué? Porque son bloques de integración, son bloques de interacción. Los problemas que tiene el metro ahorita, seguro que ya lo tuvo Sao Paulo, que ya lo tuvo México, que ya lo tuvo Brasil, y eso es lo que se buscaba, esa interacción, solo para tomar una. Pero el resto es que hoy se nota el cierto aislamiento, se nota cierto aislamiento. Entonces, y con todos los sectores, no es con uno solo ni con quien se tenga contrato. Con una empresa que se tenga contrato se tiene una relación contractual, no necesariamente se tiene una relación de tipo ganar-ganar, pero hay que construir relaciones de este tipo. Y esas relaciones que hay que construir deben ser con actores viejos o nuevos, siempre que la orientación sea en la búsqueda del beneficio mutuo y que prevalezca el tipo de ganar-ganar. Y la premisa de que nadie es imprescindible. ¿Qué hay que hacer entonces para el metro que queremos? Comienza entonces a dilucidarse la respuesta. Y es que se plantea entonces una task force para comenzar a definir cualidades y métodos. ¿Cuál es la tarea del task force? ¿Y cuál es la tarea o cuáles son las exigencias para los métodos de colaboración? Lo cual nos va a compartir Patrick a partir de este momento. Patrick. Eso estoy. Ok.
Ok, ya, entonces Eduardo nos habla de una task force, pero una task force para hacer qué. Hemos visto, a medida que hemos desarrollado nuestra presentación, la cantidad de obras que están paradas, en proyecto, inconclusas a nivel de construcción. Y si hacemos un compendio de todo lo que hay que hacer para efectivamente restablecer y reconstruir un sistema de transporte para la ciudad de Caracas en su dimensión metropolitana, pero también en su dimensión regional. Vamos a comenzar por enunciar esas tareas y esas obras. Primero, lo que tenemos que reconstruir es la gerencia de operación y mantenimiento de lo que existe. Y eso es una tarea al día a día y es una tarea que tiene que emprenderse a corto plazo. En corto plazo estamos hablando de 1 año, 2 años, para ir poco a poco reconstruir metro. Pero como lo hemos dicho al inicio, no hay solución a corto plazo porque el daño está demasiado grande y primero para poder reconstruir el sistema también hay que reconstruir la empresa que supuestamente está encargada de gerenciarlo y de operarlo y mantenerlo. Desde ahí la idea de una task force, que es un poco la sustitución del metro en el sentido que el metro no tiene la capacidad ni gerencial ni técnica hoy en día tareas. Entonces, más allá de comenzar a reconstruirse ese metro al día a día, hay que comenzar a elaborar planes de recuperación, de renovación del metro de Caracas y de construcción de nuevas líneas. El corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, a sabiendas que sin esas 3 dimensiones, sin esos 3 tiempos, no hay posibilidad de recuperar el metro. Por ejemplo, sobre el mediano plazo, estamos pensando que es necesario implantar sistemas BRT o BAOS en ejes viales como Chile, la Panamericana, Caracas-La Guaira, y también entre Caraicó, Terminal de Oriente y Catia y Petare. ¿Por qué estamos hablando de sistema BRT o BAOS? Primero porque hacer líneas de metro toma tiempo y la demanda de viaje va a aparecer de nuevo al ritmo de la reconstrucción del país, al ritmo de la recuperación económica y habrá que hacer frente a la demanda de los caraqueños y de los ciudadanos de las ciudades satélites. Segundo, hay que reconstruir las líneas existentes y regresar a una calidad de servicio tal como la teníamos en los años 2000. Hay que repotenciar una gran cantidad de trenes, por lo menos 40 trenes de los 100 que están inmovilizados en los patios de las adjuntas y de Propatria. También hay que elaborar y desarrollar programas de integración, de renovación y de modernización de las estaciones y de los sistemas integrales de las líneas 1, 2 y 3. Hay que concluir la rehabilitación del sistema integral de línea 1. Pero al mismo tiempo hay que concluir la construcción del tramo 1 de la línea 5. Hay que emprender la construcción del tramo El Valle-San José de la línea 3. Hay que reformular el tramo 2 de la línea 5, no como línea 5, sino como parte de la futura línea 6, que está previsto unir los Magallanes con la Urbina. De la misma manera, sin descartarlo, pero tomando el tiempo, repartiéndolo en el tiempo, hay que trabajar sobre la conclusión de la línea 2 de los Teques, la conclusión de la Caracas-Guarenas-Guachile y la construcción de una línea entre Caracas y La Guaira. Por lo tanto, una vez que hemos definido esas macroactividades, esos macroproyectos, hay que repartirlo en el tiempo. Y pensamos que en un horizonte no a 2050 de concluir todas esas obras. Pero eso va a depender de la recuperación económica, política y social del país y del crecimiento económico al cual vamos a asistir. Una vez que hemos hecho todo eso, vamos a entrar a abrir
algunas cajas negras que hemos señalado. Una de las primeras es la rehabilitación de la línea 1. Primero, no está terminada, nunca se terminó, no se terminó la rehabilitación de la vía férrea. Se hizo 3 estaciones, la repotentización, no se terminó la instalación del control de trenes, no se terminó de instalar los talleres para el mantenimiento de los trenes de la CAF. Y hoy en día, de los 48 trenes que entregó la CAF en estado de funcionamiento, deben quedar alrededor de 12 que están en estado de funcionamiento. Y el otro problema que tenemos que enfrentar es que ya hemos efectuado pagos por mil millones de dólares a la CSM, que es el consorcio de la rehabilitación, que tenemos una deuda contraída de 400 millones de dólares y que seguramente falta 400 millones de dólares más para terminar la rehabilitación de la línea 1 en un plazo entre 12 y 18 meses. Tomamos el ejemplo de Caracas-Guarenas-Guatire. En esencia, por supuesto, ha de diferirse. Hemos efectuado pagos por 8.050 millones de dólares y para unas previsiones de pasajeros transportados de entre 80.000 y 130.000 al día. La postergación de esa línea, que nos parece absolutamente imprescindible, va a generar la necesidad de encontrar soluciones viables para el transporte de los usuarios que se desplazan entre Guarenas, Guatire y Caracas. La línea 5, de igual manera, hay que revisar los alcances. Si hablamos de la línea Caracas-Los Teques 2 y Los Teques 3, hay un gran problema con la Caracas-Los Teques 2. Hasta ahorita, entre Los Teques 1 y Los Teques 2, casi más de 9.640 millones de dólares, y esa línea transporta entre 40.000 y 60.000 usuarios al día. Es una relación costo-beneficio que genera preguntas. Y hay que buscar la manera, como lo hemos señalado al inicio de nuestra presentación, cómo rentabilizar la línea de Los Teques. Sin la búsqueda de rentabilización de esa línea 2, parece difícil reiniciar de antemano la construcción y la terminación de esa línea. En cuanto a Los Teques 3, yo no me voy a extender mucho, por simplemente decirle que es un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, que es técnicamente equivocado y que por supuesto debe ser postergado. En cuanto al proyecto de Caracas-La Guaira, ese proyecto, hay que saberlo, está previsto un proyecto mixto, mercancía pasajeros, entre Gato Negro y La Guaira y La Guaira 2. Es decir, y además ese sistema de transporte mixto, mercancía pasajeros, está previsto para una velocidad de 120 km por hora y debe ser para la carga al eje de 22.5 toneladas. Además, está previsto un teleférico de 23 kilómetros y el costo aproximado de esa obra es de más de 8.000 millones de dólares. Por supuesto, nosotros estamos planteando seriamente la factibilidad de un tal proyecto que, en nuestra opinión, plantearle que sea mixto no tiene tampoco ni pie ni cabeza para un puerto de La Guaira al cual llegan solamente o llegaban algunos cruceros. Hace tiempo que los transportes de mercancía se hacen a través del puerto Cabello. Y entonces, creo que ese proyecto, si tiene cierta validez, es entre Caracas y La Guaira, porque llama la atención también que en todos esos proyectos las previsiones de transporte de usuarios, de pasajeros transportados, no existen. Es decir, se construye el proyecto, proyecta unir un sitio a otro sitio sin saber la rentabilidad social de esos proyectos. Y el primero de los pasos va a ser efectivamente saber cuál es la rentabilidad social para dar prioridad a los proyectos que tienen la más alta rentabilidad social. Entonces, yo hablaba de la primera prioridad,
que es la recuperación de la operación de las líneas existentes, que por supuesto pasa por una gran auditoría que va a definir cuáles son las actividades que tengo que realizar. Pero de antemano, nuestro planteamiento gira alrededor de 7 ejes de acción. Primero, la seguridad ferroviaria operacional. Segundo, el personal. Tercero, los procedimientos y protocolos. Cuarto, la formación y la capacitación. Quinto, la imagen. Sexto, la seguridad patrimonial. Y séptimo, la supervisión de los contratos de servicio general y de los contratos de limpieza para de nuevo llegar a un sistema metro que tenga buena cara. No estamos ofreciendo aquí regresar a la calidad de servicio de los años 2000. Regreso a la calidad de servicio de los años 2000 va a tomar 4 años y pasa, por ejemplo, para gestionar la comunicación de la rehabilitación de la línea 1, con o sin la CSM. Pero lo que sí es seguro es que ese contrato tiene que estar reconsiderado, tiene que ser reformulado a raíz del tiempo que ha pasado, que ya hay muchos trenes de la CAF que están inmovilizados, y además ese contrato no tenía, por ejemplo, cláusula de mantenimiento, cláusula de transferencia de tecnología, suministro de repuestos. Ese contrato ha sufrido de un gran problema, como han sufrido todos los contratos del Metro de Caracas, es que no han sido supervisados por empresas de ingeniería, tal como las conocimos en los años 80. La empresa Inelectra Sofletu era la encargada de supervisar, inspeccionar, recepcionar las obras de los constructores. Esa figura, desgraciadamente desaparecida, tiene que ser rehabilitada y reivindicada si queremos el éxito del reinicio de los contratos. Yo lo señalaba, necesitamos para recuperar la calidad de servicio, por lo menos la repotenciación de 40 trenes y la implementación de programas de integración, renovación, modernización de la estación y de los sistemas integrados. ¿De qué se trata? Primero, de un programa general de inspección de las estructuras civiles del Metro de Caracas, línea 1, 2 y 3, que nunca se han realizado desde que el metro está en operación. Concluir la rehabilitación de la línea 1, renovar y modernizar la línea 2 y 3, sistema integral que incluye vía férrea, material rodante, control de trenes, electrificación, la rehabilitación de todas las instalaciones del metro y la adquisición y reparación, actualización y adecuación de todos los equipos de soporte, el mantenimiento. Y por supuesto, todo eso en el marco de una transferencia de tecnología que se quedó atrás. Cuarto, un programa general de rehabilitación de las estaciones de la línea 1, 2 y 3 que contempla la organización de las estaciones y la construcción de estacionamiento y terminal urbano y o interurbano integrado con las estaciones de metro. Eso es para marcar la diferencia entre el metro concebido como un eje rector o como kilómetros de línea y una red, donde efectivamente el metro es hacia donde tienen que ir todas las demás modalidades de transporte. Es la única manera de rentabilizar la inversión del metro y rentabilizarla socialmente. Por ejemplo, hemos hablado de la implantación del sistema BRT y del sistema BAUS mientras se hacen los proyectos metroviario o ferroviario, si lo consideramos necesario. Aquí beneficiamos, por ejemplo, de todos los trabajos del arquitecto Tomás de la Valla, que ha adelantado muchos proyectos del sistema BRT en Caracas, en particular los de Caricuao hacia el terminal de Oriente y entre Catia y Petare. Eso hace parte de esa task force que necesitamos para reconstruir no solamente el metro ferroviario, sino construir un sistema de transporte metro. Y cuando hablamos de metro, estamos hablando de metro subterráneo y de metro superficial, tal como el BRT o los sistemas de autobús con corredores preferenciales. Esa propuesta que nosotros estamos haciendo, la estimamos a más
de 26.000 millones de dólares repartidos sobre 25 años. 3.850 sobre 4 años para poner a nivel el sistema existente y regresar, tal como lo he dicho, a la calidad de servicio que teníamos en los años 2000. La construcción de las líneas 3, 5 y 6 del metro de Caracas intramuros, y queremos insistir en eso, no hay solución a nivel de transporte, a nivel regional, sin la solución del transporte a nivel intramuros, en Caracas intramuros. Por supuesto, las líneas suburbanas, pero reexaminada, considerada, reevaluada para poder en un horizonte 2050 posiblemente comenzar la construcción de esas líneas. Los acondicionamientos urbanos para líneas BRT y BAUS, cuando hablamos del sistema BRT y BAUS, ya lo he precisado, estamos hablando de metro superficial y estamos hablando de lo que antes se podía llamar Metrobús, pero que ahora consideramos como parte del eje estructurador alrededor del cual se estructura los demás sistemas de transporte. ¿Cuál es la estrategia que hemos escogido para emprender ese camino? Primero necesitamos un polo estratégico donde se va a hablar de planificación, ingeniería, control, seguimiento, desarrollo, asesoría, comunicación, relación pública, que se va a apoyar sobre 3 patas. La primera pata es la empresa de servicio encargada de la operación y del mantenimiento de las líneas existentes. Segundo, la segunda pata, la pata de renovación, para comenzar a renovar las instalaciones del metro y regresar poco a poco a la calidad de servicio. Y tercero, la tercera pata, que es la construcción de nuevas líneas. Para que esas 3 patas estén efectivamente muy sólidas, se requiere de 2 unidades de apoyo fundamental. Un centro de entrenamiento con encargado de la formación, la capacitación y los convenios que habrá que establecer para formar de nuevo el personal calificado para el mantenimiento, para la renovación y la construcción de nuevas líneas de metro. Quiero insistir sobre ese punto porque la desprofesionalización y la militarización del metro de Caracas son una de las razones por la cual el metro ha llegado a donde está. Está totalmente desprofesionalizado, está incapaz técnicamente de adelantar una recuperación de metro. El segundo nodo que es importante para emprender esta tarea de reconstrucción del metro son las nuevas tecnologías. Y entonces voy a pasar aquí. Eso, cuando hablamos de nuevas técnicas gerenciales, digitalización, nuevas tecnologías, formación permanente, aprendibilidad, eso es algo que tiene que atravesar toda la organización. Sin estos 2 nodos, capacitar y nuevas técnicas gerenciales, no hay posibilidad de recuperación del metro de Caracas. Y por fin, un nodo importante aquí es dar al metro la dimensión regional que requiere para responder a la demanda de viaje de la región metropolitana. Integrar, es decir, encaminar hacia la creación de una institución, una organización supramunicipal, suprarregional, que sea capaz de gerenciar el transporte en todas sus dimensiones, en todas sus modalidades a nivel regional. Y termino aquí para ceder de nuevo la palabra a Eduardo para que cierre la... Eduardo. Deja de compartir, por favor. Ya. Ok. Gracias, Patrick.
Ok. Cancelar. Ok, entonces, bueno, ya dada la hora que estamos muy pasaditos de hora, ya vamos a ir cerrando. Entonces, eh, eh, quizás un poco con el tema de la reconstrucción, no hemos decidido no cerrar con una especie de conclusión, sino que hay una cantidad de acciones que se tienen que, que tomar, que pudieran ser muchas, simplemente se eligieron 20, no son limitativas, ni son restrictivas, ni en este momento obedecen a tipo de prioridad alguna, sino son las que pensamos que se deben tomar en este momento como parte de las primeras cosas que hay que hacer en el primer trabajo de corto plazo que no va a generar evidentemente resultados a la vista ni en corto tiempo, pero que se tienen que hacer, hay que revisar porque se necesita mucha preparación. La reconstrucción necesita mucha preparación. Por ejemplo, cuando decimos que hay que reactivar la operación de las líneas 1, 2 y 3, que decimos que hay que hacer una auditoría, hay que chequear los esquemas operativos, hay que chequear la realidad actual, hay que chequear todo el contexto que se tiene en este momento. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque han transcurrido 40 años y probablemente se está operando de la misma forma como se operaba en el 83. Quizás haya que hacer algún tipo de revisión. Y lo mismo es aplicado, por ejemplo, a los contratos, porque hay que hacer elaboración de especificaciones técnicas de futuros contratos. Pero es que también hay que hacer elaboraciones técnicas para los contratos de ahora. Es decir, normalmente cuando se hablan algunas discusiones sobre el metro más moderno del mundo, es que casi, mejor dicho, la totalidad de los sistemas del tipo que se requiera, que están en un momento dado en boga, por supuesto tienen el privilegio y la oportunidad de hacerse con la mejor tecnología y la tecnología más fresca que existente en el momento. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento y casi todos los metros incorporan las nuevas tecnologías, ya las vienen con esas incorporadas. Es decir, mañana no se abre un metro y se hace con la tecnología de 40 años. Quiere decir esto, que por ejemplo, en el caso de Metro, que en los 7 contratos que hablamos hace rato cuando hablamos de magnitud, esos contratos que se firmaron en el año 2006 para hacer línea 2, línea 3 de Los Teques, la línea 5 hasta Miranda, de Miranda hasta la Urbina como el tramo urbano, el Guarenas Guatire, la misma rehabilitación de la línea, se supone que comprendía o constituía una incorporación en sus alcances técnicos de la mejor tecnología para el momento. ¿Y de qué estamos hablando? De 16 años atrás. Y hoy en día tiene 12 años de atraso esa implantación, porque tienen 12 años de atraso las obras. Eso significa, o es el por qué la reactivación de obras no es automática. ¿Por qué? Bueno, porque hay que hacer las adaptaciones del caso. Ya aprovecho para comentar una pregunta que hizo Benito, que una observación, el caso de la rehabilitación, efectivamente, la rehabilitación en este momento, cuando uno dice que se tiene que culminar, sobre todo la parte más impactante, por llamarlo de alguna manera, y que contemplaba las grandes dudas en el caso de cambiar el esquema de control de trenes, de pasar del PA 135 a lo más moderno que hay, que es el CBT6, que nunca se logró, o sea, que no se implantó. El hecho es que es posible que hoy se encuentren inmersos en todos esos sistemas que forman parte de ese contrato, que ya no hay tal modernidad porque hay avance. Entonces mal podemos darle al botón y reactivar una cosa que ya de por sí está obsoleta. No van a ser obsoletas. En consecuencia hay que hacer esas preparaciones, con lo cual no es automática y toma tiempo. Y de allí es que se parte del hecho de que no hay solución en el corto plazo. Realmente no me voy a poner a leer todas estas 20 cosas, sobre todo porque a lo mejor no coincidimos en algunas y coincidimos en otras, pero lo más importante es que pueden haber 100 y podemos llegar hasta la N. A final de cuentas, el tema del trabajo que se pretende una vez que está listo es encerrar en estos 25 años en los cuales se pretende concluir con este tema de la planificación que mencionaba Patrick, que va al ritmo de la reconstrucción del país, al ritmo del crecimiento económico, porque son 25 años, pero si la situación mejora económicamente y se pueden satisfacer algunas necesidades, bien en el caso de Metro, bien de lo eléctrico, bien de las telecomunicaciones, bien del agua, bien de salud, bien de educación, perfecto, todo va a depender de eso. Lo que sí es que si las cosas van a este ritmo, esto es lo que se propone, esto es la cantidad de dinero que se propone, y donde lo que se quiere recalcar es que no es un proceso que tiene fast track, necesita trabajo, necesita contar con los mejores, y muchos de los mejores están aquí
presentes con nosotros. Algunas recomendaciones. Es importante la construcción de las mejores relaciones con potenciales o eventuales aliados de empresas de tecnología especializadas en temas ferroviarios y metroviarios, tanto en temas de construcción, equipamiento, suministro, ingeniería, logística, procura, operación, mantenimiento, tecnología e información. Simplemente por el hecho de que no lo podemos hacer solos, y eso no significa que no tengamos la capacidad de hacerlo, pero el asunto es que necesitamos socios, necesitamos quienes nos ayuden, y necesitamos quienes nos ayuden a recobrar el sitial que nos ganó digamos, la denominación del metro más moderno del mundo, el más limpio del mundo, y del metro que fue figura y referente para otros sistemas. O igualmente somos referencia, lo que pasa es que somos la referencia de lo que otros metros no quieren ser. Eso se tiene que revertir. Se requiere trabajar el estamento jurídico para incorporar a menudo opciones la posibilidad de creaciones de otro tipo de asociaciones, por cuanto si no hay, si tenemos problemas de financiamiento, hay problemas de crecimiento y problemas de ingreso, etcétera, se necesitan buscar otros mecanismos alternos que permitan la incorporación de capitales provenientes de fuentes no convencionales o fuentes no tradicionales, creación de empresas mixtas, creación de asesorías externas, plantear la modificación o una creación de ley de concesiones. Hay que hacer nuevos esquemas de participación. Hay que construir relaciones con la banca multilateral y otros organismos internacionales que financien grandes obras, y aprovechar el planteamiento hablando de que le hemos dado mucha importancia a lo de la dimensión regional para reformular o replantear el lanzamiento de un plan de movilidad regional que considere de una vez por todas la integración física, institucional, operativa, tarifaria para el área metropolitana de Caracas, y como dice Patrick, de más allá, aunque esa expresión es de ¿cómo se llama el muñequito verde? De Lightyear. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al final de esto. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Sé que algunos tienen hambre y estamos a la orden para sus preguntas cuando bien lo disponga la presentadora. Un segundito antes de despedir para ir a las preguntas, es que si nosotros nos hubieran preguntado que si en vez de tener las casi 2 horas que tenemos hablando, nos hubieran preguntado que cómo resumimos esto, nosotros hubiéramos planteado que esta reconstrucción se fundamenta en 7 elementos claves que me voy a permitir leer. El primero, el transporte masivo y rápido. El metro es un sistema de transporte metropolitano rápido y masivo que se alimenta y se inserta en un sistema de transporte de dimensión regional. 2, la rentabilización del metro. Esta propuesta sustenta que el metro en todas sus modalidades es el eje rector. No es dictatorial ni exclusivo, sino es una directriz de un sistema de transporte regional multimodal que abarca también los trenes de cercanía, los BRT, los teleféricos, el cable tren, los sistemas de transporte público y privado en general, los autobuses, por puesto, taxis, mototaxis, bicicletas, etc. 3, más importante aún, el objeto y el sujeto. No se puede reconstruir el metro sin considerar a la vez al sistema y a la entidad que lo gesta. Lo administra, lo opera y lo mantiene. Es lo que nuestra visión sistémica sustenta. Nos da pie para hablar de la visión sistémica. El metro es un sistema integral que, más allá del componente ferroviario conformado por varios y múltiples subsistemas, deben ser considerados todos, más allá de las consideraciones meramente económicas y mercantiles, en su particularidad técnica y al mismo tiempo en su interacción los unos con nosotros, los unos con los otros. El ámbito de la reconstrucción del sistema existente es un problema o una situación que abarca todas las líneas del metro, así como de manera más marginal la línea 1 del metro de Los Teques, a final de cuentas son hermanas, son prima hermanas, nacieron juntas. El corto, el mediano y el largo plazo, la recuperación de la operación de las líneas existentes y la solución del problema del transporte pasa por la continuidad de la extensión de la red del metro, particularmente la línea 5 al corto plazo, hay que terminarla, pero también la línea 3, el ramal del Valle San José, de la línea 6, que también se denomina la línea norte, y la línea 5 hacia el sureste, digamos hacia los lados del Atillo, así como también de nuevas modalidades de transporte que deben incorporarse en unos plazos que, por supuesto, habrá que definir. Y finalmente, la dimensión regional como elemento de integración y coherencia, porque esto depende también de la inserción a nivel regional. La ciudad capital ya no es solamente Caracas y sus 5 municipios, es Caracas y sus ciudades satélites, Los Teques, Guarenas, Guatire, el litoral central, Valle del Tuy, lo que algunos llaman el área metropolitana de Caracas, el litoral central, los Altos Mirandinos, la subregión del Tuy medio, el eje Guarenas-Guatire, conformando así 17 municipios, la región capital, los trenes de cercanía, el Guarenas-Guatire, el Caracas-La Guaira, el metro Los Teques, etcétera, etcétera. Y al fin, Yajaira, quedamos a la orden para las preguntas.
La Jaira ya no está. Bueno, entonces, Haga usted mismo de moderador ahí con las preguntas.